Bueno, muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a esta reunión académica virtual de la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Regional Antioquia. La idea es tratar un tema muy novedoso que está candente en este momento en todo el mundo. Colombia no, no está exento, que es lo que tiene que ver con el uso terapéutico del cannabis. Pero antes de pasar a la presentación y darle la bienvenida a nuestro conferencista, quiero hacer algunos anuncios de la sociedad. Esta presentación que vamos a hacer esta noche tiene el auspicio de Procaps. Procaps en este momento está innovando con una molécula que es un derivado de cannabis que se llama Nebiot. Ustedes lo van a conocer un poquito más a partir de lo que nos va a mostrar Orlando más adelante. Entonces voy a darle la bienvenida a Orlando Carreño. Orlando Carreño es un colega muy reconocido que es neurólogo infantil de la Universidad Nacional de Colombia, es director del Centro de Atención Neuropediátrica Integral CEMPI y esta noche nos va a mostrar el tema de principios terapéuticos del cannabis, el cannabidiol específicamente en pediatría. Orlando va a hacer referencia a lo que tiene que ver con el uso de este principio en la epilepsia refractaria y nos va a mostrar muchas de las cosas que a nosotros como médicos nos llama tanto la atención, que es lo que tiene que ver con el funcionamiento, si tiene o no efectos adversos, si tiene interacciones, en quiénes se puede indicar, y nos va a hablar pues cómo lo haríamos a nivel Colombia, ¿cierto? Entonces, Orlando, te agradezco tu participación, agradezco la presentación de esta charla, eh, que va a estar bien representada por ti. Te voy a dar entonces la bienvenida. Les recuerdo que en la parte inferior aparece el icono de chatear y es por donde podemos canalizar todas las preguntas que tengamos. Bienvenido, Orlando. Muchas gracias, Blair. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y por la asistencia 88, 89. Vamos muy bien, excelente. Tengo más acá que en Instagram. Eh, Quiero darles primero el agradecimiento por la invitación y la oportunidad para comentar un tema que para mí se ha vuelto una de las pasiones en mi vida, que es epilepsia, y en los últimos años el tema de cannabinoides. Y quiero que empecemos a utilizar ese término y dejemos atrás el histórico término de marihuana medicinal. Ese término lo utilizamos, se acuñó, nos fue muy útil en toda la época de la reglamentación del tema medicinal, cuando estábamos empezando a retomar el tema de la utilidad de los derivados de la planta del cannabis como elementos terapéuticos, pero pues ya estamos en un tema más avanzado, científico, académico, y sabemos que la planta no es medicinal. Lo medicinal son algunas de las sustancias que tiene la flor de la planta, en algunos casos el tallo, la planta como tal, en menor concentración y en menor calidad, también tiene cannabinoides, pero lo medicinal y lo terapéutico son las sustancias que tiene esta planta, cannabinoides, terpenos, eh, la gran mayoría aún desconocidos por todos y por la ciencia, pero los más conocidos, que son el CBD, el cannabidiol y el THC tetrahidrocannabidiol, ya tienen suficiente evidencia científica de sus usos en las aprobaciones actuales, y que ya hablaremos un poco de eso. Entonces, quisiera que empecemos a utilizar el término de cannabinoides terapéuticos y uso de estas cannabinoides, y no el de marihuana medicinal. Igual los conflictos de intereses, del cual el más importante que quiero resaltar hoy es que para esta conferencia recibo una compensación. Pues, todos conocemos que es importante declarar este tipo de conflictos de intereses, sobre todo desde el punto de vista académico. Eh, y sin más preámbulos, quiero empezar contando un poquito la historia personal de qué pasó y qué se me pasó, y quiero
contar esta historia porque sobre todo a los jóvenes que están investigando y a todos los colegas que estamos concentrados en investigación, a veces se nos pasa, vemos el árbol, pero olvidamos el bosque que hay alrededor y que muchas veces nos da más información real que el árbol en el que estamos concentrados. Para el año 2012 más o menos empieza un trabajo bien interesante en el tema de esclerosis tuberosa, el complejo de esclerosis tuberosa. Y empezamos a trabajar con un colega oncólogo de acá de la ciudad de Medellín, que es el doctor Hernán Vázquez, conocido por muchos de ustedes, oncólogo pediatra. Y pues nos van llevando a profundizar en este tema. Me invitan a participar en lo que se llama el Consenso Colombiano de Neurodermatosis y a formar parte del grupo de neurodermatosis colombiano con otros colegas, y abordamos la investigación, primero epidemiológica de la esclerosis tuberosa, y posteriormente empezamos a hacer trabajos ya de investigación a nivel de fármacos en este tema. Solamente para recordarles que la esclerosis tuberosa es una condición de origen de los genes principales, el gen TSS1 y TSS2, que van a determinar la conformación de dos proteínas, y estas proteínas van a permitir el desarrollo a nivel cerebral de las células cerebrales y de las células en muchos otros órganos. El complejo amartina, tuberina, son las que van a mediar y a modular la migración de las células hacia la piel, hacia pulmones, a riñón, órganos de la visión. Así que este complejo es muy importante para el desarrollo de los órganos, la organogénesis. Y cuando fallan estos dos genes, el TSC1 y TSC2, es que se presenta esta alteración conocida por muchos como la esclerosis tuberosa. En esa época, año 2012, teníamos claro lo que era el complejo del mTOR, que es el complejo fisiológico, bioquímico, por el cual se median las expresiones de los dos genes TSS1, TSS2, la vía mTOR1 y la vía mTOR2. Estas dos, para no hablar de todas la gran cantidad de nombres que encontramos acá, son los que van a regular y a servir de mediadores del proceso de migración y organización de las células a nivel cerebral y, repito, a nivel de otros órganos también. Seguíamos entonces estudiando el tema de la esclerosis tuberosa. Sabíamos que los pacientes que tenían alteración de un solo gen, el TSC1, sin mutaciones, sin otras mutaciones, y que presentaban más historia familiar, tenían más compromiso clínico. Es algo que es muy llamativo en esta condición de la esclerosis tuberosa, y es que los pacientes que tienen más compromiso en piel tienen menos compromiso o lesión a nivel del sistema nervioso central, y los que tienen muy poco compromiso en piel, algunas manchas hipopigmentadas de pronto, suelen tener grandes compromisos a nivel del sistema nervioso central. Era la caracterización y la expresión de esta condición de esclerosis tuberosa. Lo revisamos toda esa bibliografía del año 2010, 2011. ¿Cuál es la característica de la esclerosis tuberosa? Pues a nivel del sistema nervioso central, la conformación de túberes, de células que se ubican en lugares que no les corresponden y forman tumores, malformaciones corticales, displasias corticales, lo que se llama las heterotopias periventriculares, alteraciones dentro de los ventrículos, y esto pues obviamente va a ocasionar una serie de alteraciones clínicas muy importantes, dentro de las que más frecuentes están la epilepsia. Suele tener epilepsia de muy difícil manejo, lo que llamamos epilepsia refractaria,
retrasos en el desarrollo, déficit cognitivo, autismo, la que está ligada a este complejo de esclerosis tuberosa, y se han encontrado ya genes definidos que son los que van a determinar la expresión en este grupo de pacientes, obviamente no en todos los pacientes con autismo. Hasta ese momento el tratamiento pues era muy sintomático, sobre todo de las condiciones muy severas de las manifestaciones de la esclerosis tuberosa. La epilepsia, pues tenemos tratamientos muy sintomáticos, los fármacos anticonvulsivantes que conocemos comúnmente, y luego aparece la dieta cetogénica y empezamos a utilizarla en pacientes con epilepsia refractaria en general y sobre todo con los que tienen este complejo de esclerosis tuberosa. Los túberes a nivel cortical cerebral, si estaban ocasionando epilepsia focales, pues se les daba un tratamiento quirúrgico. Los tumores gigantes, que se llaman los astrocitomas de células gigantes, astrocitomas subependimarios, también tratamiento quirúrgico en la medida de lo posible, porque a veces son extremadamente grandes. Los angiofibromas faciales, los compromisos cardíacos, los compromisos retinianos, compromisos pulmonares que se daban o se dan en mujeres por encima de la segunda década de vida, curiosamente no se expresan casi en varones. Entonces teníamos en ese momento un arsenal muy limitado que era básicamente paliativo y sintomático. Se empezó la idea de trabajar con este complejo de esclerosis tuberosa, era buscar una medicación o una alternativa que pudiera bloquear, inhibir esta vía mTOR. Ya sabíamos, por todos los trabajos a nivel mundial que se han hecho, que debíamos trabajar en la vía mTOR para poder influir en el complejo de esclerosis tuberosa, o sea, frenar la expresión del gen. Eso era el objetivo en esa época. Y empezamos entonces a trabajar con los inhibidores de la 6-quinasa, los derivados de una sustancia que se llama la rapamicina, una sustancia que inicialmente fue estudiada en los laboratorios Abbott como antibiótico, como sustancia antimicótica, pero pues finalmente se dieron cuenta que era un excelente modulador del sistema inmunológico. Su primera función o utilidad se dio como tratamiento inmunosupresor en los pacientes trasplantados, y posteriormente empezaron a aparecer algunas medicaciones derivadas de esta sustancia, y con la que nosotros empezamos en esa época los estudios, era una que inhibía o bloqueaba la vía del mTOR. Y de esta manera, ¿qué buscábamos? Pues buscábamos que frenara la epileptogénesis. Como la mayoría de los estudios más por cáncer, porque es la patología de alto costo y de gran mortalidad, pues entonces el primer estudio que se hizo, en el cual empezamos a participar con el doctor Vázquez, fue el estudio de astrocitoma subependimario de células gigantes asociado a esclerosis tuberosa, con la medicación que se llamaba en su momento el everolimus. Este es el astrocitoma subependimario de células gigantes. Se presenta en la región intraventricular, frecuentemente muy cercano al agujero de Monro, y por esta razón una de las consecuencias o complicaciones más frecuentes es hidrocefalia, porque tapa rápidamente el agujero de Monro, y viene una catástrofe, digamos, a nivel subcortical, que va ocasionando una alta mortalidad en estos chicos que tienen esclerosis tuberosa y astrocitoma subependimario. El estudio entonces con el everolimus nos permitía ver el tumor, el astrocitoma, y a los 3 meses de tratamiento una reducción en su tamaño bastante importante, lo cual llevó a demostrar que el everolimus era una medicación que podía utilizarse como reductor tumoral, por lo menos, si no era curativo, si era muy importante su respuesta. Y esto permitía que tumores que eran de acceso quirúrgico más complejo, al tener el tratamiento y disminución del tamaño, pues era más fácil poderlos acceder desde el punto de vista quirúrgico. Casos complicados, bastante severos. Este es uno de los casos que tuvimos nosotros en nuestro grupo.
un tumor muy grande con compromiso de hidrocefalia severísimo, quistes adicionales que ocasionaban, por supuesto, una condición clínica de este niño muy severa, con freno completo en su desarrollo, epilepsia de muy difícil manejo y otras alteraciones del tipo motor y cognitivo. Algo que nos empezó a sorprender en ese momento, pues obviamente fue una respuesta que para la mayoría de los casos a nivel mundial de los estudios que se presentaron era muy llamativa. La gran mayoría de los pacientes tenían tumores de estas características, algunos más grandes, pero esta presentación era un poco típica y la respuesta que se obtuvo o que se tenía también era muy llamativa. Ustedes pueden ver acá el tamaño del tumor, acá una disminución, lo que hay es un poquito de edema, por supuesto seguía algo de hidrocefalia, sobre todo por tabicaciones y por los quistes, pero el hidrocefalia y el tamaño del tumor disminuía radicalmente. Con esto, pues obviamente se logró que la medicación que el everolimus demostrara su efectividad en el astrocitoma, logró, a medida de las publicaciones y los resultados de este estudio multicéntrico, el registro de la FDA, y hoy es un tratamiento que se utiliza y está aprobado en estos pacientes con esclerosis tuberosa y astrocitoma subependimal. Hasta acá ustedes dirán, pero este tipo está hablando de esclerosis tuberosa, nada de a lo que vinimos, pero denme 2 minuticos más y entraremos en el tema. Estos eran algunos las manchas hipopigmentadas típicas de la esclerosis tuberosa, los astrocitomas, perdón, las heterotopias subependimarias, acá astrocitomas, compromisos cardíacos, compromisos en piel, toda la expresión del complejo esclerosis tuberosa que ustedes conocen perfectamente. Nos dio incluso para publicar ese caso que fue tal vez uno de los más llamativos que tuvimos. Acá hago un merecido reconocimiento a la doctora Ángela Trujillo, hoy oncóloga pediatra, en esa época, año 2013, residente de pediatría. Y publicamos pues el caso que fue muy interesante y muy llamativo. Tuvimos varias conclusiones. La primera era que pues, la regulación del TOR, de la vía mTOR, era la que debería seguirse estudiando en los casos de esclerosis tuberosa. Una conclusión que desde el punto de vista preclínico, los pacientes que tuvieron una mejoría en el tamaño del astrocitoma tuvieron también una disminución muy notoria en las cantidades, en la frecuencia y en las intensidades de las crisis epilépticas. Sin embargo, esto no se tuvo en cuenta en el resultado del estudio porque no era el objetivo principal, fue un hallazgo secundario y pasó entre comillas de agache, por lo cual pues quedó como algo pendiente a futuro. Y que los estudios que se siguieran haciendo y que se siguieran trabajando a nivel de epilepsia, buscando control, deberían enfocarse en la vía mTOR. Esa fue alguna de las conclusiones. Pasó el tiempo y como les decía, vemos más el árbol que el bosque. A futuro, ¿qué se recomendó? Pues que estos estudios deberían disminuir las epilepsias y la progresión de epilepsias catastróficas en las personas con esclerosis tuberosa. Y algo que también se notó en los pacientes en este estudio fue una disminución importante o una mejoría, mejor así, para decirlo mejor, en los aspectos cognitivos, en las pruebas cognitivas y desde el punto de vista comportamental y en el autismo, lo cual estaba también confirmando o tenía un poder de asociación importante entre el complejo mTOR y otras manifestaciones desde el punto de vista neurológico, conductual y comportamental importantes. Se propuso entonces hacer el estudio de epilepsia focal refractaria en pacientes con esclerosis tuberosa con la medicación everolimus, EXIS-3,
año 2013 más o menos, 2014. Pues para resumir me quedo con esa diapositiva porque realmente fue un fracaso. La medicación no mostró un resultado importante, así como lo había mostrado con las crisis epilépticas en los pacientes con disminución del tumor astrocitoma subependimario. Y desde ahí en adelante realmente el laboratorio no siguió estudiando la molécula en epilepsia focal y mea culpa no pusimos más cuidado al tema ni profundizamos un poquito. De pronto también teníamos menos información y nos fuimos dedicando a otros estudios de anticonvulsivantes de pronto un poquito más llamativos. Un par de años después de la publicación del caso del niño del astrocitoma, la madre hizo un comentario que honestamente lo dejé pasar. Al principio me sonó, me pareció muy interesante. Ella incluso me mostró, el comentario era que ella, que vivía en apartado, le daba un aceite de marihuana al niño, además de los tratamientos. Afortunadamente nunca nos contó durante el estudio porque hubiéramos tenido que sacarlo del estudio, pero pues años después ya lo contó. El niño permaneció fluctuando bastante bien con el tratamiento, más lo otro que le daba la mamá en la casa, lo cual no le pusimos no le dimos ninguna relevancia. Y desafortunadamente por temas del sistema de salud, el niño luego se operó, estuvo mejor, se le suspendió la medicación y finalmente el niño falleció hace un par de años, pero tuvo una muy buena calidad de vida y una sobrevida que realmente fue sorprendente y sobrepasó la media para este tipo de pacientes. Aquí ya vamos a entrar en el tema, en la materia de los cannabinoides, y luego al final vamos a entender por qué empecé a hablar del complejo de esclerosis tuberosa. Cuando en el año 2015 más o menos empezamos a ver que llegaban pacientes con aceite de marihuana, a contarnos que la medicación que le dábamos para su epilepsia no le estaba funcionando, pero que estaban mejor con un aceite que estaban tomando. Teníamos dos opciones desde el punto de vista médico-científico. Una, ponernos bravos con los pacientes y decir que eso era una porquería y no servía. Y la otra, pues empezar a estudiar y orientar a los pacientes para que empezaran a consumir aceites de alguna calidad. Y sobre todo lo más importante era empezar a ver por qué estaban respondiendo. Ahí empecé entonces a revisar otros artículos, incluso viejos artículos que teníamos desde la época de la esclerosis tuberosa, y empecé a encontrar que había desde el 2012 y desde mucho antes, 2009, 2006, muchos artículos en revistas incluso bastante importantes como esta que se hizo, que es una de las principales revistas de epilepsia, artículos de laboratorio de modelos animales en epilepsia lóbulo temporal, que además es una de las epilepsias que más complicaciones nos da en la práctica diaria. También empieza uno a encontrar artículos desde el 2004 en donde utilizaban el cannabis en algunos pacientes con esclerosis múltiple. Incluso en esa época, 2015, desde 2016, 2017, empecé a hablar con algunos colegas, sobre todo de Canadá, en donde utilizan desde hace mucho tiempo los aceites de fórmulas magistrales de cannabis en diferentes pacientes y tienen además estudios con otras presentaciones de tipo recreacional en pacientes con epilepsia y con esclerosis múltiple. Y me empezó a llamar la atención que colegas de niveles de países del primer mundo le estaban poniendo mucho cuidado a ese tema. Tema que además no era nuevo, no era novedoso. Yo creo que en algún momento todos lo revisamos, pero además, como he dicho siempre, en la universidad nos quedaron debiendo un poquito este tema. Pero además, laboratorios muy reconocidos ya con cannabis desde hace más de 100 años. En ese momento, año 2014, aparece en el mundo una niña,
que es Charlotte. Eh, era de un síndrome que se llama el síndrome de Dravet. 200, 300 crisis diarias en Estados Unidos favorable. Y la madre empieza a encontrar que el aceite de cannabis puede ser una alternativa. Esta señora mueve cielo y tierra, logra que unas personas en California le preparen un aceite que era, en ese momento era ilegal en California, hoy en día es legal en ese estado. Y con ese aceite, esa preparación, la niña mejora radicalmente, no solamente su condición, sino mejora también su condición clínica cognitiva y comportamental, porque ella tenía prácticamente, cumplía todos los criterios de un trastorno del espectro autista. Es un boom. Esta persona era cercana a gente de la televisión, y entonces aparece un programa del doctor Samjay Gupta, que es el presentador de salud de CNN, y hace una segunda revisión de los beneficios del cannabis desde el punto de vista de salud, y empieza el boom de las madres a nivel mundial, y aquí en Latinoamérica, en Colombia y sobre todo en Chile, un empuje por parte de los pacientes, que valga la oportunidad de decir, son los que más nos han enseñado y permitido aprender de esto. Pero pues la realidad nuestra era pues la que todos conocemos, la ilegalidad, la satanización y por supuesto el desarrollo muy artesanal de un tema medicinal. Ahí empieza uno a recordar que mi madre usaba alcohol con la planta de dolores de artritis, lo mismo mi abuela, y es a uno como a recordar algunas cosas y a hilar y a ir pensando en que sí puede tener un resultado o una utilidad desde el punto de vista terapéutico, pero pues nuestra realidad era esta, y con esto era muy difícil poder hacer algún trabajo de tipo científico. Y además, pues obviamente el tema estaba bastante vedado. La primera charla que dicté desde el punto de vista de cannabis medicinal en la asociación pues fue bastante controversial. Afortunadamente no hubo policía de por medio, pero pues había muchos mitos, por supuesto, todos los teníamos, y el medio médico pensábamos que queríamos volver adictos a los niños, que queríamos estimular el consumo recreacional, y pues afortunadamente siempre se ha tratado de mantener el tema científico. Aparece esta revista National Geographic, y entonces ya salimos de revistas de farándula, que entrevistan principalmente a los padres, a aparecer por lo menos en unas revistas más científicas, y que llegan al medio local y habla entre la ciencia y el prejuicio. Y aquí, año 2016 más o menos, empezamos a profundizar y pues resulta que nos encontramos con una realidad que nos hace pensar en qué momento en nuestras facultades de medicina y en nuestra época de estudiantes se pasó que existe un sistema endocannabinoide, que el ser humano, los animales, nuestro cuerpo, todo ser vivo tiene un sistema propio endocannabinoide, así como tenemos un sistema dopaminérgico o así como tenemos un sistema endocrinológico, tenemos sustancias de tipo cannabinoide endógeno, con funciones específicas y con receptores específicos, como son los receptores CB1 y CB2, que están repartidos en diferentes órganos, incluso en algunos, como en el sistema inmunológico, hay receptores mixtos CB1 y CB2, y en algunas áreas del sistema nervioso también hay, lo cual significa que en algunos órganos de complejidad funcional se requiere una mayor activación de este sistema endocannabinoide, pero lo encontramos en piel, en pulmones, en sistema gastrointestinal, sistema muscular, en muchos otros sistemas.
Funciona exactamente igual que cualquier sistema biológico de nuestro organismo. Hay transmisores, hay sustancias que transmiten, hay sustancias que actúan a nivel de la neurona presináptica y postsináptica, que van a desencadenar la liberación de neurotransmisores conocidos, dopamina, noradrenalina, etcétera, para que vayan a cumplir una función reguladora principalmente. El sistema endocannabinoide es, en esencia, un sistema regulador y modulador de muchas funciones en el organismo. Ya revisamos los estudios entonces en animales. Sabemos que los receptores CB1 van a tener acción a nivel de las sinapsis GABAérgicas y vamos a ver cómo son receptores y complejos que ayudan a disminuir o a inhibir la excesividad. En otras palabras, son receptores que ayudan a regular y a evitar la aparición o la organización de focos epileptogénicos y de actividad epileptogénica. Ayudan en la plasticidad cerebral también, así como otras sustancias que también van a mediar tanto en la lesión, la toxicidad, como en la excitabilidad y en la plasticidad cerebral. Así que ya pasamos a un nivel muy biológico, muy científico, muy de nuestro organismo, y ya no es tanto una planta con unas sustancias que tiene un efecto dentro de nuestro organismo. Ya empezamos a hablar de sustancias endógenas que tienen homólogos en las sustancias de esta planta, y hoy en día también sabemos que ya de muchas otras plantas como el trigo y este tipo de plantas también tienen sustancias a el sistema endocannabinoide de los seres vivos. El cannabidiol, hacia los años 60 más o menos, el doctor Mecholam en Israel logra algo que no se había podido hacer hasta ese momento, y era separar los cannabinoides. Separa el tetrahidrocannabidiol, sintetiza el cannabidiol, y entonces ya empezamos a hablar de sustancias cannabinoides y se entiende mejor que ya no es la planta de la marihuana como tal, sino algunas sustancias y sus diferentes efectos a nivel del organismo. Efectos como el reconocido ya en el cannabidiol, efecto antiinflamatorio, efecto anticonvulsivo y efecto neuroprotector. Hoy en día hay estudios que están cursando en encefalopatía hipóxico-isquémica en neonatos, en encefalopatía hipóxico-isquémica postparo y en muchas otras situaciones en donde el poder o la capacidad neuroprotectora puede ser benéfico. Pero pues obviamente a nivel médico local era todavía un mito, era muy difícil poder pensar en utilizar, sobre todo que estábamos, como ustedes conocen muy bien, con una gran cantidad de aceites, frasquitos de todos los colores que se encontraban y se conseguían en el mercado negro, porque hasta ese momento pues obviamente era ilegal. 2014, Congreso Americano de Epilepsia, por primera vez hay todo un simposio completo del tema de marihuana medicinal, y se le dedica un número en la revista Epilepsia al tema de la marihuana medicinal, al tema del cannabidiol y sus posibles usos en epilepsia. Por esa misma época, un laboratorio inglés, GW Farmacéutica, que venía investigando en el tema de cannabinoides desde hacía más de 10 años, informa que ya tiene productos en fase 3, incluso ya algunos en el 2014 tenía productos que habían pasado fase 3 y estaba exponiéndolos a FDA. Uno de ellos era esta medicación, el Epidiolex, cannabidiol, en epilepsia refractaria, en algunos tipos de epilepsia refractaria, pero pues los resultados fueron sorprendentes, positivos, y pasa la aprobación del EMA europeo
y empieza en el año 2015, 2016, 2015 finales, el trámite a nivel de la FDA. Y por esa misma época, entonces, el laboratorio deja de hacer el estudio en Europa y pasa a hacer un estudio en Estados Unidos a la cabeza del doctor Orin Devinsky, que es el epileptólogo jefe de la Universidad de Nueva York y una de las personas más respetadas en epilepsia en el mundo. Y el doctor Devinsky, con un grupo de centros, de otros hospitales, logra hacer un estudio en alrededor de 280 pacientes con síndrome de Dravet, niños con síndrome de Dravet y de Lennox-Gastaut, con resultados muy favorables, y le abre la puerta a la aprobación del cannabidiol en los Estados Unidos. En ese momento, la primera medicación que recibía aprobación de la FDA, también del laboratorio GW, era el Sativex. Es una mezcla de cannabidiol, de CBD y tetrahidrocannabidiol, THC en proporciones casi 1 a 1, es un vaporizador, y los estudios se realizaron en pacientes con esclerosis múltiple en etapa de espasticidad y dolor. O sea, el enfoque fue para mejorar dolor y espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple. Resultados excelentes, muy buenos desde el punto de vista de control de dolor y de espasticidad, y pasa la prueba y esta medicación al mercado colombiano el año pasado, actualmente dentro del sistema de salud y con muy buenos resultados con manejo por especialistas en esclerosis múltiple. En el 2018, Inglaterra, la Asociación Inglesa de Neurología Pediátrica, abre ya las puertas a la primera guía aprobada en el Reino Unido de cannabidiol, ¿no? Y uso de cannabis en epilepsia, y es prácticamente la primera guía que nos permite empezar a manejar de manera académica. ¿Cuál seguía siendo el problema? El problema seguía siendo que no teníamos, pues obviamente, un producto de buena calidad. En ese momento ya habíamos transcurrido varios años, se había tratado con algunos productores locales y amparados en la reglamentación que ya venía con el ministro Gaviria, la posibilidad de hacer investigación y utilizar algunas preparaciones con permisos especiales dentro de protocolos compasivos. Pero pues no dejaba de ser fórmulas muy difíciles de manejar, con ratios proporcionales de porcentaje de 10 a 1, 2 a 1, 5 a 1, de THC y de CBD. Hasta acá, todas las presentaciones de tipo artesanal o de tipo magistral son mezcla de cannabidiol y tetrahidrocannabidiol, porque es imposible con la tecnología que se tenía y se tiene en este momento en este tipo de productos, lograr una separación de cannabidiol puro. Cosa que si ya, pues, laboratorios como GW Farmacéutica había logrado, pues, con su tecnología, y recibía en el año 2018 una primera aprobación de la FDA, el Epidiolex, para pacientes con epilepsia refractaria con síndrome de Dravet y con síndrome de Lennox-Gastaut. ¿Cuál era el problema en ese momento? Que ya podíamos pensar en esa posibilidad de que tuviéramos esta medicación para nuestros pacientes con esas condiciones, que los que las han visto y conocen, los pacientes con Dravet y con Lennox-Gastaut, nos quedamos corticos con el arsenal que tenemos hoy en día. Tenemos la posibilidad de cirugía o de neuroestimulación, que nos ha ayudado también bastante, pero seguíamos con ese 30% de pacientes con epilepsia refractaria a pesar de todas las medicaciones. La dificultad, pues la dificultad principal era que había demostrado buenos resultados, tenía un costo bastante ridículo. Estábamos hablando de una medicación de casi $2,000 en ese momento el frasco. Hoy aún es una medicación que está alrededor de los $750, $700
el frasco. O sea que sigue siendo muy difícil para nuestros pacientes. Como ya veníamos con reglamentaciones y regulaciones, muchas, incluso una ley promovida por un senador de la República que salió aprobada, luego diferentes decretos y normas que permitían arrancar no solamente el tema de producción, sino todo se reglamentó en el año 2018, el cultivo, las semillas, la producción, la transformación, la exportación y la comercialización de los derivados de cannabis desde el punto de vista medicinal. Y empieza pues una carrera de una gran cantidad de empresas. Hoy en día tenemos más de 600 licencias para cultivo. En un momento hablamos del problema que se está volviendo también ya eso. Pero fue una vía de ingreso muy interesante desde el punto de vista económico para el gobierno, esas licencias. Ya teníamos, como les decía, y como ven acá, genética diferente a las que ven hasta ese momento, plantas con genética de altas concentraciones de tetrahidrocannabidiol, porque básicamente eran plantas que durante los últimos 50 años se cultivaron para uso recreativo y para el negocio ilegal del comercio ilegal de recreativo de esta planta. Así que tenía el país que empezar por cambiar completamente. Ninguna de las plantas que existían en el país en ese momento podía servir para uso medicinal. Primero, por la genética y la concentración alta de tetrahidrocannabidiol. Segundo, porque la gran mayoría, el 95% de las plantas y los cultivos de grandes extensiones eran cultivos con altas concentraciones de fumigación, metales pesados, organofosforados, etc. Y ya en el país empezábamos a ver casos de pacientes que habían fallecido por intoxicaciones por mercurio, intoxicaciones por diferentes sustancias que se relacionaban con el consumo de estos aceites. Así que, pues, ¿qué necesitábamos? Empezar a lograr medicaciones de mejor calidad y que fueran asequibles a nuestra población y a nuestros pacientes. Eso era algo también que se venía pensando. Pido excusas porque he intentado estos dos videos de una paciente que convulsiona 4 horas, 3 horas, con un síndrome de Dravet, pero intenté y algo no pude ni siquiera cambiarlo, ninguno de los videos me corrió, algo pasó. Pero es una niña que presentaba muchas convulsiones y es uno de los casos típicos de síndrome de Dravet. Ahí, entonces, necesitábamos pasar de las plantas con muy buena calidad, flores que producían concentraciones por encima del 90-95% de cannabidiol, con concentraciones bajas, mínimas de tetrahidrocannabidiol, y ya con esto era más posible que desde el punto de vista de farmacológico y desde el punto de vista tecnológico se pudiera separar cannabidiol puro de tetrahidrocannabidiol. Para eso, pues obviamente necesitábamos dar un paso mayor y el paso que se necesitaba era tecnología. Aparece entonces el laboratorio ProCaps y con ProCaps durante un año largo se logra sintetizar esta molécula, que es cannabidiol, 99% de cannabidiol, 1%, menos del 1% de THC, y el resto de sustancias terpenoides que siempre estarán dentro de la mezcla de estos derivados del cannabis. Una medicación que es muy similar a la otra que se presenta a nivel mundial. El laboratorio logra un producto de alta calidad. Laboratorios ProCaps es un laboratorio que tiene planta validada por la FDA. Producen más de 6 medicaciones de control
a nivel de la FDA y se exportan con visto bueno y con registro de la FDA, y más de 80 medicaciones que se exportan a los Estados Unidos desde esta planta. Así que es una planta de muy alta calidad que permitió pues obviamente sacar esta sustancia de cannabidiol. La aprobación INVIMA, que sale en febrero del 2020, permite ser utilizado en epilepsia refractaria, principalmente en síndrome de Dravet y síndrome de Lennox-Gastaut, básicamente porque es en los que más estudios hay. En este momento se corren estudios de ampliación en epilepsias refractarias adicionales diferentes, encefalopatías epilépticas y epilepsias refractarias no estructurales. Aquí coloco básicamente las dosis para que conozcan la presentación y la forma de utilización. Esta es una medicación que en este momento no es de control de estupefacientes por tener menos de 1% de tetrahidrocannabidiol. Es una medicación que se vende o que se distribuye sin control directo de estupefacientes. En el estado tiene que ser con fórmula médica. Es algo que es absolutamente imprescindible y por eso tenemos que tener un conocimiento los médicos, porque es importante que los pacientes tengan acceso, pero por la vía de médico, no por el mercado abierto, digámoslo así. La dosis inicial es de 5 miligramos por kilo hasta 20 miligramos por kilo. Los estudios actualmente una tolerancia y una eficacia hasta 40 y 50 miligramos por kilo, pero los efectos secundarios también pueden aumentar. Por eso la recomendación es utilizar hasta 20 miligramos por kilo para disminuir el riesgo de efectos secundarios, que de todas maneras en su mayoría son efectos tolerables. Menos del 5% de pacientes se retira por efectos secundarios intolerables. Se debe ir titulando como cualquier medicación y la recomendación, porque es independiente, es dependiente también de los pacientes, de cada chico, así que la recomendación es ir titulando en un rango de 2 semanas. Es una medicación que viene vía oral, por ahora en presentación de frasco de 60 mililitros, 100 miligramos por centímetro. Vendrá otras presentaciones más adelante, frascos de 100 mililitros y cápsula blanda con una tecnología bien interesante para que sea más fácil el manejo en pacientes adultos. Los alimentos pueden afectar los niveles de Neviot, o sea, debe ser consumida sin alimentos. Se va titulando, aquí está, ya luego en la entrega, digamos, de la información que se vaya dando por parte del laboratorio, se irá explicando. Las recomendaciones, ir ajustando inicialmente 5 miligramos y luego dos veces al día y cada 2 semanas ir ajustando la dosis hasta llegar a una dosis aproximada de 20 miligramos por kilo. Ya el médico tratante será quien defina si puede subir más o mantenerse en una dosis inferior dependiendo la respuesta que tenga el paciente. Neviot es una medicación que en este momento es de adición, no está aprobada como medicación de primera línea ni de uso en monoterapia. Es una medicación. Hay algunas recomendaciones específicas y consideraciones de riesgo, pues obviamente, ¿sí? Pacientes que tengan insuficiencia hepática principalmente, no es una contraindicación absoluta, pero sí se deben manejar dosis más bajas de la medicación. Esta es la misma que el video, pero está con una calidad de vida mejor. Es una niña con, repito, con síndrome de Dravet. Año 2020, enero, ya prácticamente no hay ninguna discusión a nivel mundial. La revista más importante del mundo en epilepsia y saca una revista solamente hablando de cannabinoides y
la doctora Helen Cross, actual presidenta de la Liga Internacional contra la Epilepsia, el doctor Alexis Arcimanoglu, personalidades europeas y mundiales de la epilepsia aceptan absolutamente la utilidad de la cannabinoides en epilepsia, y por primera vez hablamos de cannabinoides en epilepsia y no de marihuana medicinal, como en el año 2014 que aparecía la primera revista de epilepsia a nivel mundial. ¿En qué etapa estamos en este momento? Y lo tendremos ya en unas 2-3 semanas aproximadamente. Y quise aquí hacer la comparación con los colegas que hicieron una posición de expertos en el uso y recomendaciones de cannabis medicinal en epilepsia. Pero quiero hacer la salvedad que Canadá, y lo comentábamos con ellos, con los autores, no tienen aprobado Epidiolex en Canadá. Ellos siguen utilizando fórmulas magistrales, entre otras, porque la industria y las empresas grandes de cannabis medicinal en Canadá son productoras de presentaciones magistrales y de fórmulas magistrales. Entonces, en esta posición de expertos, se habla de las presentaciones con las que tienen ellos experiencia, se regula y se dan recomendaciones, pero una de las recomendaciones importantes de esta posición de expertos es que ojalá pudieran tener aprobado el Epidiolex por ser una medicación de mayor seguridad, de calidad y sobre todo de la posibilidad de regular la dosis exacta del cannabidiol. Nosotros entonces estamos en este proceso también, la posición de expertos de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, el Comité de Epilepsia y de la Liga Colombiana contra la Epilepsia, porque ya tenemos la posibilidad de hablar de cannabidiol en epilepsia, de cannabidiol y sus recomendaciones, y afortunadamente la ventaja de un cannabidiol de buena calidad. Me tomo 10 minuticos para terminar. Con algo que quiero engranar con lo primero que estábamos hablando de la esclerosis tuberosa. Desde hace varios años veníamos haciéndole seguimiento a los trabajos de los mexicanos que vienen investigando también en cannabidiol. Ellos no tienen, desafortunadamente, ni fórmulas magistrales, bueno, tienen la misma cantidad de fórmulas ilegales que pueden haber en su medio, pero no tienen fórmulas magistrales canadienses o americanas pues, o de Estados Unidos de mediana calidad, o no tienen tampoco Epidiolex y el costo los tienen muy limitados. Resulta que la doctora Luisa Rocha, que es una investigadora de la UNAM, publica ahora, recientemente, esto es fresquito, hace un mes y medio más o menos, ella logra demostrar algunas de las acciones puntuales del cannabidiol, no solo dentro del sistema endocannabinoide y los receptores CB1 y CB2, sino en otros receptores transmembrana, una serie de actividades inhibidoras, activadoras, moduladoras, agonistas y agonistas de diferentes procesos a nivel biológico del sistema nervioso principalmente. Esto nos abre mucho la visión, nos abre el panorama, ya nos empieza a ver el bosque y nos hace entender nuevamente la regulación del CB1 y CB2 que hay, y entendemos por qué el everolimus probablemente no tuvo una eficacia en control de crisis epilépticas, porque el everolimus solo actuaba a nivel de CB2, no actuaba a nivel de CB1. Y recordemos que el CB1 tiene el efecto GABAérgico, el efecto inhibitorio y tiene un efecto mínimo tóxico. Así que la acción del cannabidiol sobre el receptor CB1
es la acción más eficaz desde el punto de vista de control de crisis epiléptica. Pero hay algo más interesante, y entonces empezamos a revisar unos artículos de 2010 en donde hablan de la activación de los receptores CB1 y CB2 en la expresión de los gliomas. Recuerden que en la esclerosis tuberosa, la aprobación del everolimus es para astrocitoma subependimario de células gigantes. Y por esta razón, probablemente tenga un efecto de reductor tumoral o antitumoral, si queremos llamarlo así, el cannabidiol sobre los gliomas. Retomando estas investigaciones del 2010, el laboratorio GW inglés empieza a hacer investigaciones. Este es el caso nuestro, simplemente para recordar la disminución tan grande y tan llamativa que tenía. No voy a decir que fue porque la mamá le estaba dando el aceite de marihuana que nos contó posteriormente, pero tampoco puedo decir que no haya influido. Siempre quedaremos con esa duda, desafortunadamente. Pero lo que sí no nos queda duda es que en el año 2011 se empieza a demostrar la utilidad de cannabis. Se hace un estudio con pacientes que tienen astrocitomas y consumen cannabis recreativo, o sea, por vía inhalada, con disminuciones importantes, o sea, casi similar a lo que ocurría con la medicación del everolimus. Y eso lleva a que la medicación Sativex, hoy en día aprobada para esclerosis múltiple, esté en un multicéntrico fase 3 de glioblastoma multiforme, y lo que está haciendo el laboratorio es comparar tetrahidrocannabidiol y la mezcla de tetrahidrocannabidiol y cannabidiol versus temozolomida, o sea, el gol estándar en el tratamiento de glioblastoma multiforme. Les puedo adelantar varias cosas importantes. La primera es que los resultados han sido muy favorables, y la segunda es que hicieron un nuevo protocolo porque se dieron cuenta que el tetrahidrocannabidiol, THC, lo que hace es facilitar el ingreso de la temozolomida en la célula glioblastoma, del tumoral. Y potencia, hace una sinergia con el mecanismo de la temozolomida, así que muy probablemente lo que tengamos más adelante, tal vez muy pronto, para glioblastoma multiforme, sea temozolomida más tetrahidrocannabidiol para el tratamiento de glioblastoma multiforme, que es un tumor supremamente agresivo, una mortalidad muy alta, con una morbilidad bastante desastrosa. No los voy a cansar más. Nuevamente, trabajos del doctor Velasco y Guzmán en el 2016, mexicanos que vienen trabajando en el tema de los receptores CB1 y CB2 en los cannabinoides, en el tema de apoptosis neuronal y la respuesta y la utilidad antitumoral de los cannabinoides, publicado en el 2016. Hoy con los estudios tiene toda la respuesta y la ventaja. Este es el estudio, un primer paper que les comento de temozolomida, cannabinoides y temozolomida en glioblastomas. Así que se abre una línea gigante. Ya no hay ninguna duda de la eficacia del cannabidiol en epilepsia, no hay ninguna duda de la eficacia del cannabidiol en otras condiciones neurológicas como el autismo, como las alteraciones comportamentales, como el sueño, pero hay mucho por estudiar, mucho por investigar, y en lo que estamos trabajando, en lo que nos estamos centrando en este momento, es en la vía mTOR, la investigación de cannabidiol en la vía mTOR, básicamente en protocolos de autismo y en protocolos de alteraciones comportamentales. Ya no nos queda duda y hay suficiente, como les digo, de la efectividad en el tema de epilepsia. Esta fue una charla que me invitaron, hablando de esto, me invitaron el año pasado en el Congreso de Neuropsicofarmacología en el Hospital Militar en Bogotá. Me sorprendió mucho, pero me permitió enfrentarme a ese lobo que tenía desde hacía mucho tiempo, y era la vía mTOR y los cannabinoides. Luego, en otra oportunidad, espero tener la posibilidad de contarles en qué vamos en este tema, porque no solamente en oncología, sino, les repito, en otras condiciones. Es el lanzamiento de este producto, ya demostrada calidad, pero quiero hacer énfasis en algo muy importante.
El laboratorio, por una razón filantrópica, decidió tener un precio muy asequible. Creo que está en el mercado, va a salir en farmacias por menos de 200.000 pesos, 160, 180.000 pesos, algo así. Pero además ya se hizo todo el trámite a través de el MIPRES, a través del ministerio, para que rápidamente esté dentro del sistema de salud y sea accesible para nuestros pacientes. Porque la obsesión que teníamos desde que la regla de 6 o 7 años con el tema de cannabis medicinal era que pudiéramos tener tratamientos de muy buena calidad para nuestros pacientes, pero que fueran accesibles también para nuestro sistema de salud. Eso es todo. Muchas gracias